Londres, 1824. La nieve caía suavemente sobre el orfanato de Santa Catalina cuando Anne Thorne oyó pronunciar su nombre en voz alta por primera vez en años. No fueron los niños ni las monjas, sino alguien que ni siquiera debería saber que ella existía. Anne Thorne. El sonido atravesó el estrecho pasillo como una grieta en el hielo. A sus 23 años, conocía cada mancha de humedad en esas paredes de piedra, cada tabla del suelo que crujía bajo sus pies descalzos, cada promesa rota que perduraba en el silencio del edificio. Pero nunca había oído pronunciar su nombre con autoridad, como si tuviera peso, como si significara algo. Se detuvo junto a la ventana empañada del dormitorio y presionó los dedos contra el cristal helado hasta que le ardió la piel. Afuera, elegantes carruajes se deslizaban por la calle cubierta de nieve, llevando a personas hacia vidas que ella nunca tendría. Personas con apellidos, con historias, con alguien que las reclamaba como suyas. Anne nunca había tenido nada de eso. Para todos los que estaban dentro de esas paredes, ella era simplemente la chica del segundo piso, la que cuidaba a los niños más pequeños, lo suficientemente invisible como para no ser una molestia, lo suficientemente útil como para no ser descartada. La puerta crujió detrás de ella. La señora Hollis entró sin llamar, como siempre. Las arrugas de su rostro parecían más marcadas de lo habitual aquella mañana. En una mano llevaba un sobre sellado con lacre rojo. El escudo era imposible de pasar por alto. Un león coronado, emblema de una casa noble. «Hay un caballero esperándola en la sala de recepción», dijo con un tono metálico que delataba algo inusual. «Un duque». Anne se giró lentamente. El aire se le quedó atrapado en los pulmones. Un duque para ella. Su corazón dio un golpe, demasiado fuerte, como si hubiera cometido un grave error. Luego pareció suspenderse, inmóvil en el espeso silencio blanco de la nieve que seguía cayendo más allá de la ventana, porque los duques no entraban en los orfanatos por casualidad. Y nadie buscaba a una mujer sin nombre, sin motivo. Si tú también aprecias las historias de época, aquellas que susurran como cartas antiguas y resuenan como corazones anhelantes, deja tu me gusta y suscríbete a los relatos de la Condesa. Tu apoyo permite que estas narraciones crucen océanos y lleguen a más almas en todo el mundo. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Siempre es encantador descubrir lo lejos que viajan nuestras historias. Anne Thorne no sabía quiénes eran sus padres. Solo sabía que la habían dejado en las escaleras de Santa Catalina una noche de invierno, envuelta en un tosco chal de lana y con una promesa susurrada a nadie en particular. Volveré a por ella. 23 años después, nadie había regresado. Creció entre niños abandonados y monjas severas, aprendiendo a leer las escrituras y a bordar en retales donados por damas caritativas que pasaban por el orfanato, como quien cumple con un deber, sin mirar nunca a los ojos a las niñas a las que decían ayudar. A los 16 años se convirtió en asistente. A los 20, en madre sustituta de las más pequeñas. No tenía dote, no tenía herencia. Ni siquiera tenía la certeza de que alguien en algún lugar recordara su nacimiento. Su única riqueza era saber cómo no ocupar espacio, no exigir, no esperar. Anne bajó la estrecha escalera con pasos mesurados, con el corazón latiendo a un ritmo que no pertenecía al silencio del orfanato. No era esperanza. La esperanza era demasiado peligrosa para mujeres como ella. Era otra cosa, una premonición. La puerta de la sala de recepción estaba entreabierta. Entró. El hombre estaba de pie junto a la chimenea casi apagada, alto, inmóvil, como si la miserable habitación se hubiera visto obligada a adaptarse a su presencia. Parecía tener poco más de 30 años, con el pelo oscuro peinado hacia atrás con severa disciplina, ojos azules fríos y demasiado observadores. Llevaba un impecable abrigo de lana oscura y ni siquiera se había molestado en quitarse los guantes de cuero. La estudió durante un momento que se hizo demasiado largo. Luego habló. «Señorita Thorne, usted no pertenece a este lugar». Las palabras cayeron en la habitación como algo ya decidido. Anne sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Nunca lo ha hecho.
Solo entonces añadió con la misma calma cortante: «Soy Alistair Harcourt, duque de Emberley, y he venido a por usted». Capítulo 1. El peso de un nombre. Anne no se movió. No podía. Las palabras del duque aún resonaban en la pequeña y fría habitación, flotando en el aire como la nieve del exterior. Imposible. Irreal. Demasiado pesado para ser verdad. He venido a por usted. La señora Hollis carraspeó detrás de ella, un sonido áspero e impaciente que rompió el silencio como una cuchilla. Anne dio un paso adelante, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra gastada que olía a moho y a años de humedad. Mantuvo la mirada baja, como le habían enseñado desde pequeña. Los duques no miraban a mujeres como ella. Los duques no entraban en orfanatos para recuperar a hijas ilegítimas y olvidadas. «Su excelencia», murmuró, con voz apenas audible, áspera por la falta de uso. «Debe de haber algún error». No hay ningún error. La certeza en su voz era absoluta, inquebrantable. Anne levantó la mirada lentamente, como se haría ante algo peligroso. Los ojos azules de Alistair Harcourt la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta, desnuda, como si él pudiera leer cada pensamiento, cada miedo escondido en las silenciosas capas de su alma. No había bondad en ese rostro aristocrático de rasgos duros y mandíbula tensa, solo una determinación fría e implacable. Dio un paso hacia ella y Anne tuvo que luchar contra el instinto de retroceder. «Tu madre era Helen Thorne», dijo, y Anne sintió que el mundo se inclinaba, que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Hija de un comerciante textil de Bristol». Cuando se quedó embarazada, su familia la repudió y cortó todos los lazos con ella. Para ellos era más fácil fingir que Helen nunca había existido. Anne apretó los dedos contra su falda gastada, sintiendo el tejido áspero del algodón barato bajo sus palmas. Helen. Su madre tenía un nombre, tenía una ciudad, tenía una historia y una familia que la borró como si borrar fuera más fácil que amar. Trabajó brevemente en una finca en Kent hace 24 años, continuó Alistair, con voz controlada y cada palabra medida. En el verano de 1800, después de eso, se quedó sola. Murió al dar a luz aquí, en Londres, en una pensión cerca de los Templos. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, provocando ondas que nunca se calmaron. Anne cerró los ojos por un momento, inspirando el aire frío, perfumado con cera de vela quemada y madera vieja. No debería doler. No debería permitirse llorar a alguien a quien nunca había conocido. Nunca había abrazado. Nunca había oído pronunciar su nombre con ternura. Pero le dolía, como una vieja herida que nunca había cicatrizado del todo. Entonces, ¿por qué?, comenzó a decir, pero la señora Hollis la interrumpió, rompiendo el momento con su voz chillona. «Su excelencia, seguro que comprende que la joven no está preparada en absoluto para la vida fuera de estas paredes. No sabe nada de la sociedad. No tiene una educación refinada. Eso no me preocupa». Alistair intervino sin apartar los ojos de Anne como si la matrona no existiera. «Es hija de su padre, y eso lo cambia todo. Hija de su padre». Anne levantó la barbilla y por primera vez desde que entró en la habitación, mantuvo la mirada sin retroceder. Había algo en esa afirmación, algo tácito, afilado como una navaja que él llevaba con cuidado. «¿Quién era mi padre?», preguntó, y su propia voz la sorprendió, firme, clara, viva. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo fundido. La señora Hollis contuvo la respiración. Alistair permaneció inmóvil, solo apretó ligeramente la mandíbula y curvó los dedos enguantados antes de relajarlos lentamente. «Tu padre», dijo por fin, colocando cada palabra como si fuera definitiva, «era Edmund Ravensher, conde de Ravensher». El suelo desapareció por completo bajo los pies de Anne. Su padre, un conde. Ella no era simplemente un error olvidado, una niña desechada, una sombra tolerada. La sangre que corría por sus venas, la misma sangre que la había mantenido invisible durante 23 años, era sangre Ravensher. «Esto es absurdo», exclamó la señora Hollis. «Esta chica no tiene pruebas». «Tengo el testamento», interrumpió Alistair, metiendo la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacando un documento doblado.
El papel era grueso, oficial, sellado con lacre rojo. Redactado 3 meses antes de la muerte del conde, registrado legalmente en Londres y Kent, Anne apenas podía respirar. Edmund Ravenshire dejó una importante herencia a Anne Thorne, hija de Helen Thorne, nacida en enero de 1801, continuó. Ingresos procedentes de una propiedad comercial en Bristol, acciones en 2 compañías navieras y una asignación anual de 1.200 libras. 1.200 libras. La cifra no tenía sentido. Era más de lo que Anne podría ganar en toda una vida de trabajo. No era generosidad. Era culpa organizada, un intento tardío de compensar un silencio que había durado 23 años. Todo colocado en un fideicomiso, añadió Alcester, estructurado de manera que ningún heredero legítimo pudiera impugnarlo. Anne sintió que le fallaban las piernas. Pero hay una condición, dijo, con un tono más formal, casi incómodo. El testamento exige un tutor legal hasta que cumplas 25 años o te cases. Alguien que administre la herencia, proteja tus intereses y te prepare para gestionar tu fortuna. Anne tragó saliva. Y ese soy yo, respondió Alcester simplemente. El conde me nombró administrador y tutor legal. No era una petición, era una imposición legal. Negarse significaría desafiar un testamento registrado. La palabra cayó como hielo. Imposición. Soy administrador antes que duque, añadió sin arrogancia en el tono, simplemente constatando un hecho. Y no permito que se malgasten las propiedades. Ni las personas. Intentó ordenar el mundo dentro de su cabeza. ¿Por qué hizo esto?, preguntó. ¿Por qué ahora, cuando nunca vino? Porque Edmund Ravenshire era un cobarde, dijo Alcester, y por primera vez había algo casi humano en su voz. Amaba a tu madre, pero le faltaba el valor para desafiar a la sociedad. Guardó el secreto, vivió con la culpa y al final no pudo morir cargando con ella. Se acercó. En su lecho de muerte, me lo contó todo, me dio las cartas, las pruebas, y me pidió que te encontrara, que me asegurara de que recibieras lo que era tuyo. Una pausa y que aprendieras a vivir en el mundo que él te impidió conocer. Anne se sintió pequeña e inmensa a la vez, rica y prescindible, reconocida y retrasada, como si hubiera llegado demasiado tarde a su propia vida. ¿Qué esperas de mí?, preguntó, necesitando algo sólido. Que vengas conmigo a Emily Hall, respondió Alcester. Que aceptes la tutela legal, que aprendas a administrar tu herencia. Su mirada la atravesó, y que te conviertas en la mujer que tu padre debería haberte permitido ser desde el principio. Y si me niego, inclinó la cabeza, entonces la herencia permanecerá intacta hasta que cumplas 25 años. Y hasta entonces te quedarás aquí. Anne bajó la mirada hacia sus manos, manos agrietadas y enrojecidas que quizá nunca le habían pertenecido hasta ahora. Necesito tiempo para pensar, dijo, sabiendo que era mentira. Ya había tomado una decisión, pero las mujeres como ella aprendían pronto que la certeza podía confundirse con desesperación. Tienes hasta el amanecer de mañana, respondió Alcester. Envía un mensaje a la residencia de Mayfair. Se marchó sin despedirse. Anne se quedó allí sola con la señora Hollis, con el frío, con el peso de un nombre que nunca había sabido que le pertenecía. Afuera seguía nevando, y dentro de la estrecha habitación, Anne Thorne, hija del conde de Ravenshire, heredera de una fortuna que nunca había tocado, trataba de comprender cómo alguien podía valer tanto y empezar a existir solo ahora. Capítulo 2. El peso del deber. Alcester Harcourt no durmió esa noche. Tumbado en la inmaculada cama de la residencia alquilada en Mayfair, observaba las sombras que se deslizaban por el alto techo, mientras el fuego de la chimenea crepitaba suavemente, casi apagado. Tenía 31 años y hacía tiempo que había perdido la cuenta de cuántas noches había pasado así, despierto, prisionero de decisiones que no podía deshacer, de promesas que no admitían arrepentimientos. Pero esa noche era diferente, porque esta vez la promesa no era meramente moral. Era legal, registrada, sellada, irrevocable. Edmund Ravenshire lo había nombrado tutor de Anne Thorne, no como un favor, sino como una imposición escrita en un testamento.
Alistair no podía simplemente entregarle el dinero y marcharse. No podía delegar. La ley lo vinculaba a ella hasta que cumpliera 25 años o se casara, 2 años o un matrimonio. Alistair cerró los ojos, pero la imagen de Anne seguía siendo demasiado vívida detrás de sus párpados. Ojos color miel, demasiado alertas para alguien que había aprendido a desaparecer. Manos marcadas por el trabajo duro, una postura contenida, no sumisa, pero entrenada para no ocupar espacio. No se parecía a Edmund, gracias a Dios. Y sin embargo, había algo en la forma en que levantaba la barbilla, en la firmeza con la que había hecho la pregunta imposible, ¿quién era mi padre?, que le recordaba peligrosamente a él, orgullo contenido, dignidad sin público. Edmund Ravensshire había sido más padre para Alistair que el suyo propio. Mentor, confidente, brújula, el hombre que creyó en él cuando el título aún parecía imposiblemente lejano y que, en su lecho de muerte, agarrando la mano de Alistair con fuerza desesperada, le confesó el secreto que había guardado durante 23 años. Hay una niña, mi hija. Helen murió al dar a luz. La dejé en un orfanato. No tuve el valor. Edmund había llorado, un hombre adulto, un conde respetado, llorando como alguien que finalmente había perdido el derecho a posponer su ajuste de cuentas. Le dejé una herencia, protegida, pero tendrá que aprender a vivir en este mundo. Necesita a alguien en quien yo confíe. Prométemelo, Alistair. Y Alistair lo había prometido, porque Edmund se lo había pedido, porque le debía más de lo que podía enumerar, porque hombres como Alistair Harcourt no elegían qué deberes cumplir. Aún así, Edmund llevaba muerto 2 meses y Alistair había tardado 8 semanas en cumplir su promesa, entre propiedades, reuniones, la Cámara de los Lores y cenas sociales sin sentido. Todo parecía urgente hasta que dejó de serlo. Y mientras tanto, Anne había estado lavando ropa en un orfanato helado, sin saber que una fortuna la esperaba en silenciosas bóvedas. Alistair se levantó y se acercó a la ventana. Londres dormía bajo la nieve, indiferente. ¿Cuántas promesas incumplidas había absorbido esa ciudad sin pestañear? Esta no sería una de ellas. Edmund había confiado en él, y no le fallaría, aunque eso significara enseñar a una joven criada en un orfanato cómo gestionar activos comerciales, ingresos e inversiones destinados a sostener a generaciones. El problema no era la tarea. El problema era lo que había sentido al verla. No era lástima, ni exactamente curiosidad. Anne no había llorado, no había suplicado, no se había encogido cuando se reveló la verdad. Simplemente había escuchado como alguien acostumbrado a sobrevivir a golpes mucho más duros que las palabras. Alistair presionó los dedos contra el alféizar helado de la ventana. Necesitaba control, siempre lo había necesitado. El control lo había mantenido intacto tras la muerte de su madre. El control lo había sostenido durante la rígida educación de su padre. El control lo había convertido en un duque respetado cuando heredó el título a los 28 años, tras la repentina muerte de su hermano. Y el control lo mantendría alejado de Anne Thorne. Ella era su pupila legal, su responsabilidad. Los hombres de honor no confundían el deber con la inclinación. Incluso cuando la inclinación llegaba disfrazada de curiosidad, la mañana llegó con nieve fresca y una nota entregada por un mensajero salpicado de barro. Alistair reconoció la letra de inmediato. Letras grandes y cuidadosas de alguien que había aprendido a escribir demasiado tarde en la vida. Desdobló el papel y leyó: «Acepto tu tutela, Anne Thorne». Nada más. Sin gratitud, sin emoción, solo una aceptación directa, como alguien que entiende los contratos porque no puede permitirse rechazarlos. Alistair dobló la nota lentamente. Se dio cuenta de que eso era fuerza, no docilidad. Una hora más tarde regresó a St. Catharines. Anne estaba esperando. Llevaba el mismo vestido sencillo, pero ahora calzaba unas botas gastadas y sostenía un pequeño paquete envuelto en tela. «¿Estás lista?», le preguntó. «Sí», respondió ella, «eso es todo lo que tengo. Mis 23 años condensados en un fardo de tela». En el patio, un sirviente esperaba con un par de botas nuevas, sencillas, cálidas, adecuadas para el viaje, dijo Alistair.
Espero que te queden bien. Anne dudó antes de aceptarlas, no por orgullo, sino porque había aprendido pronto que nada nuevo le pertenecía realmente por mucho tiempo. Se las puso con excesivo cuidado, como si el cuero pudiera desaparecer al menor paso en falso. Gracias, murmuró. Me quedan bien. Durante el viaje se sentaron en lados opuestos del carruaje. La distancia era adecuada, necesaria. Anne observaba el mundo a través de la ventana con tranquila concentración, sin distraerse. Alistair se dio cuenta de que estaba evaluando, y eso le inquietó. Cuando lleguemos a Embley Hall, dijo por fin, la señora Keating se ocupará de sus necesidades inmediatas. Anne asintió. Pero a partir de mañana comenzará su formación. ¿Formación?, preguntó, volviéndose hacia él. Administración, explicó. El dinero sin conocimientos es un riesgo. Debes comprender tu herencia antes de utilizarla. Y su excelencia me enseñará. Soy su tutor legal. Es mi deber. La palabra cayó pesadamente entre ellos. Anne volvió a mirar por la ventana. Lo entiendo, dijo simplemente. Cuando las puertas de Emily Hall aparecieron a la vista, Anne contuvo el aliento. «Es grande», murmuró. «Es próspera», corrigió Alistair. «Bien gestionado, sin deudas, sostenible». Hizo una pausa. «Se construyó así, no se heredó así». Ella miró la casa con una atención diferente. En la entrada los sirvientes estaban en fila observando. «Señorita Thorne», dijo Alistair, ahora con su tono público. «Esta es la señora Keating», dijo la ama de llaves evaluando a Anne con precisión profesional. «Bienvenida», dijo Anne asintiendo con la cabeza y agarrando su atillo como si fuera un ancla. «Mañana a las 9», dijo Alistair. «Nos reuniremos en la biblioteca». Se dio la vuelta para entrar, pero se detuvo. «Anne», dijo en voz baja, «sé que no es fácil, pero ya no estás sola». Ella le miró a los ojos durante un breve instante. «No», respondió. «Ahora solo soy una obligación legal». Y entró antes de que él pudiera responder. Alistair se quedó fuera, con el frío mordiéndole los dedos. Obligación, era cierto. Pero por primera vez en muchos años, Alistair Harcourt se dio cuenta de que cumplir con su deber quizá no fuera suficiente. Capítulo 3. La primera lección. Anne no durmió bien la primera noche. La habitación era demasiado grande, más grande que todo el dormitorio de St. Catherine's juntos. La cama con dosel, las colchas de terciopelo azul oscuro, la chimenea mantenía una luz constante. Todo parecía diseñado para alguien que sabía cómo ocupar espacio, alguien acostumbrado a existir sin pedir permiso. Anne no era esa persona. Pasó horas sentada en el sillón junto a la ventana, contemplando los jardines cubiertos de nieve bajo la pálida luna, tratando de comprender cómo había cambiado su vida en 48 horas. 2 días antes había sido invisible, ahora era una ice. 2 días antes no tenía futuro más allá del próximo invierno. Ahora tenía 1.200 libras al año, una cantidad demasiado grande para su entendimiento, y un tutor que la veía como una obligación legal. «Soy tu tutor legal. Es mi deber». La frase resonó con incómoda precisión. Anne apretó los dedos alrededor del brazo de la silla. No esperaba afecto ni amabilidad. Sabía que no era así. Pero quizá humanidad. Oye, un mínimo reconocimiento de que no era solo un problema administrativo heredado de un hombre muerto. Se reprendió a sí misma de inmediato. Alistair Harcourt no le debía nada más allá de lo que exigía la ley. Y ella le debía todo: el techo, la comida, la oportunidad de tocar la fortuna de su padre. El padre, que nunca había tenido el valor de reclamarla, se había ido demasiado tarde. Cobardía. La palabra le dolía porque era cierta. A las 9 en punto, Anne bajó a la biblioteca. Eliza la ayudó a ponerse uno de los vestidos nuevos, de lana verde oscuro, de corte sencillo pero adecuado, mientras le recogía el pelo en un discreto moño. Anne se detuvo ante el espejo. La mujer que se reflejaba allí parecía capaz, contenida, casi respetable, pero se sentía como una impostora que llevaba la piel de otra mujer. La biblioteca era enorme, estanterías del suelo al techo,
olor a papel viejo y cuero, una mesa de caoba ocupando el centro como un altar de trabajo. Alistair ya estaba allí, de pie junto a la ventana, leyendo correspondencia. Sin abrigo, camisa blanca, chaqueta oscura, el pelo negro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él sin pensar. Así parecía menos un duque y más un hombre. Levantó la mirada. Puntual, dijo, no como un elogio, sino como una simple observación. Siéntate, obedeció Anne. Alistair tomó asiento frente a ella, creando la distancia adecuada entre tutor y pupila. Colocó una pila de papeles cuidadosamente ordenados ante ella. Comencemos por lo esencial. ¿Sabes leer? La pregunta era práctica. Aún así, Anne sintió que le ardían las mejillas. Sí, leo bien. Números, suficiente. Él asintió y tomó nota. Lee esto. Anne tomó el documento. La letra era precisa, fría. Cada línea parecía contener una vida que no era la suya. Leyó y volvió a leer. Propiedad comercial en Bristol, $400 en acciones navieras, $500 en renta fija en fideicomiso, $300 en total, $1,200 anuales, $1,200 al año, dijo Alistair. Para que te hagas una idea, una familia vive cómodamente con 200. Anna levantó la mirada lentamente. No sé cómo se usa esto, se aprende, respondió él. Eso es lo que haremos aquí. La siguiente hora transcurrió con explicaciones metódicas. Alistair habló de ingresos, contratos, riesgos. No le ahorró los términos difíciles. No simplificó en exceso. La trató como a alguien capaz de entender. Y Anne se dio cuenta de lo raro que era eso. Escuchó con gran atención. Hizo preguntas, algunas vacilantes, otras demasiado directas para alguien sin educación formal. Este administrador de Bristol, dijo ella señalando un informe, ¿por qué se le paga una comisión fija en lugar de un porcentaje? Alistair se detuvo un momento. Porque fue contratado durante un periodo de inestabilidad. Pero ahora los ingresos son estables, observó Anne. ¿No sería más ventajoso renegociar? El silencio duró solo un segundo, pero fue suficiente. Sí, respondió él, lo sería. Algo cambió. No fue una sonrisa. No fue una aprobación explícita, pero Alistair comenzó a mirarla de manera diferente, con menos cautela, más evaluativamente. Aprendes rápido, dijo, y esta vez había una sorpresa genuina. Anne sintió una extraña calidez en su pecho. Los números no juzgan, dijo ella. Simplemente dicen la verdad. Exactamente, respondió él. Y por eso asustan a tanta gente. Se recostó en su silla. A la mayoría de las mujeres aristocráticas se les enseña a evitar esto, a aparentar ignorancia como una virtud. No puedo permitirme ese lujo, dijo Anne antes de poder detenerse. Alistair la miró fijamente. No, estuvo de acuerdo. Y eso te hace diferente. ¿Diferente? No una bastarda, no un error, solo diferente. ¿Qué hago con eso? Preguntó casi en un susurro. Lo que desees, dijo Alistair. Tu fortuna te da independencia real, no simbólica. Puedes elegir, invertir, expandirte, apoyar causas. No necesitas casarte para sobrevivir. La idea le parecía absurda y peligrosa. ¿Y tu gracia? Vaciló Anne. Tú me enseñarás todo esto. Estoy obligado a hacerlo, respondió él. La palabra volvió a sonar fría. Pero te enseñaré. Obligación, Anne asintió. Cuando se levantó para marcharse, se detuvo en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué me dejó todo esto si nunca tuvo el valor de reconocerme? Alistair tardó más en responder. Porque la culpa es más fácil que enfrentarse al mundo para algunas personas, dijo por fin. Y eso era todo lo que Edmund Ravenshire era capaz de ofrecer. Anne lo asimiló en silencio. Gracias, dijo, no a él por la verdad. Más tarde, sola en la gran habitación con dos camas, Anne se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. La culpa había comprado su futuro, y ella aprendería a convertirlo en libertad. Aunque eso significara pasar 2 años como obligación legal de un hombre que fingía indiferencia y que, sin darse cuenta, ya estaba empezando a observarla demasiado de cerca. En la biblioteca, Alistair permaneció sentado mucho más tiempo del que tenía previsto.
La silla frente a él estaba vacía. Aprendes rápido, pensó, y por primera vez desde que aceptó esa promesa, sintió algo más allá del deber. Curiosidad, silenciosa, incómoda y peligrosamente viva. Capítulo 4. La inquietud de la admiración. Alistair no esperaba que ella fuera inteligente. Esperaba obediencia, gratitud, tal vez algo de resistencia nacida del orgullo herido. Pero no esto. La forma en que Anne absorbía la información como si estuviera hambrienta de ella. La forma en que hacía preguntas que iban directamente al meollo de asuntos complejos. La forma en que identificaba inconsistencias en contratos que muchos empresarios ignoraban por conveniencia o por costumbre. Habían pasado 3 semanas desde su llegada a Embley Hall, 3 semanas de lecciones diarias en la biblioteca, 3 semanas viéndola transformarse de invisible a inevitable. Alistair cerró el libro de contabilidad que había estado revisando y se frotó los ojos cansados. Era más de medianoche, pero no podía conciliar el sueño. Nunca lo hacía cuando su mente se empeñaba en catalogar cosas que no le incumbían, como la forma en que Anne se mordía el labio inferior cuando se concentraba en cifras difíciles, la forma en que su rostro se iluminaba cuando finalmente comprendía un concepto complejo, no con arrogancia, sino con una alegría genuina, casi infantil, por el descubrimiento. La forma en que 3 días antes había señalado un problema en los contratos de almacenamiento de Bristol que el propio Alistair no había notado. Esto no está bien, había dicho ella, con el dedo sobre la línea problemática. Si la propiedad vale ahora más que hace 10 años, ¿por qué el alquiler sigue siendo el mismo? Y Alistair, que se enorgullecía de gestionar Emily Hall con una eficiencia impecable, se había visto obligado a admitirlo, porque el abogado de la finca era negligente o incompetente. Anne lo había mirado con esos ojos color miel que parecían traspasar las máscaras, no con desafío, sino con algo mucho más peligroso. Una tranquila igualdad. Entonces deberíamos corregirlo. Nosotros como si fueran socios, como si ella tuviera derecho a usar el plural. Y Alistair, en lugar de corregirla, había asintido. Sí, deberíamos. Ahora, solo en su estudio a las 2 de la madrugada, intentaba comprender exactamente cuándo Anne Thorne había dejado de ser una obligación legal para convertirse en algo más complicado. No era atracción. No podía serlo. Ella tenía 23 años y era su pupila legal, totalmente dependiente de él. Cualquier sentimiento más allá del deber profesional sería un abuso de poder. Sería repetir el error de Edmund, utilizar la vulnerabilidad de otra persona para su propia satisfacción. Y sin embargo, ¿por qué no podía dejar de fijarse en ella? La forma en que bajaba las escaleras cada mañana, puntual a las 9, siempre con vestidos sencillos pero impecables. El pelo recogido con un rigor que resaltaba inexplicablemente la delicadeza de su rostro. La forma en que escuchaba cuando él le explicaba conceptos financieros, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si cada palabra fuera algo que debía guardar. La forma en que el día anterior se había reído por primera vez. Un breve sonido de sorpresa cuando él hizo un comentario sarcástico sobre la incompetencia crónica de ciertos banqueros londinenses. Esa risa lo había cambiado todo. Su rostro, la habitación, algo en él. Alistair se sirvió una copa de brandy y se la bebió. No sirvió de nada. El problema no era Anne, el problema era él, porque empezaba a esperar las 9 de la mañana como si fuera el momento más interesante del día, porque se encontraba preparando explicaciones más claras y cuidadosas, casi como si quisiera impresionarla, porque por primera vez en años, Emily Hall ya no le parecía meramente funcional, le parecía habitada, y eso era peligroso. A la mañana siguiente, Alistair entró en la biblioteca, decidido a restablecer la distancia adecuada. Anne ya estaba allí, sentada a la mesa, revisando los documentos que él le había dejado para que los estudiara. Llevaba un vestido marrón claro, práctico y discreto. No levantó la vista cuando él entró, demasiado concentrada en su lectura. «Buenos días», dijo Alistair, manteniendo un tono profesional. «Buenos días, Su Excelencia».
respondió ella sin levantar la vista. He encontrado algo extraño en los informes de acciones de la Compañía de las Indias Orientales. Por supuesto que lo había encontrado. Alistair se acercó, manteniendo una distancia prudente, y miró por encima del hombro de ella el documento. ¿Qué es? Anne señaló una columna de cifras. Los dividendos cayeron un 8% el último trimestre, pero el informe no explica por qué. Simplemente registra la cantidad más baja como si fuera normal. Alistair frunció el ceño, acercó una silla y se sentó a su lado para ver mejor. Demasiado cerca, sin intención, pero lo suficientemente cerca como para notar el suave calor de su brazo a través de la tela de su vestido. Lo suficientemente cerca como para que el silencio entre ellos se volviera demasiado denso como para ignorarlo. Tienes razón, dijo, siguiendo las cifras con el dedo. Hubo una fluctuación, probablemente pérdidas de barcos o retrasos en las rutas comerciales, pero debería explicarse. Entonces, ¿cómo puedo descubrir la razón? Preguntó Anne, volviendo la cara hacia él. Estaba demasiado cerca. Alistair podía ver unos tenues destellos dorados en sus ojos color miel. Podía percibir el ligero aroma a lavanda, sencillo, limpio, casi doméstico. Se alejó de inmediato escribiendo a la empresa y solicitando una aclaración, dijo, poniéndose de pie y restableciendo la distancia segura que debería haber mantenido desde el principio. Es su derecho como accionista. ¿Puedo hacerlo? Anne parecía genuinamente sorprendida. No solo puede, respondió Alistair. Debe hacerlo. El dinero sin supervisión es dinero desperdiciado. Caminó hacia la ventana, necesitando espacio. Las empresas se basan en la ignorancia de sus accionistas, especialmente de las mujeres. Pero lo entiendo, dijo Anne. No había orgullo en su voz, había algo nuevo, una confianza emergente. Sí, asintió sin volverse. Lo entiendes. El silencio que siguió fue diferente, no incómodo, cargado. Su excelencia, dijo Anne por fin. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Alistair se volvió con cuidado. Depende de la pregunta. ¿Por qué hace esto? Preguntó ella con los ojos fijos en él. No solo cumplir legalmente con la tutela, sino enseñarme de verdad. Podría mantener el dinero en fideicomiso y simplemente ignorarme hasta que cumpla 25 años. Era una pregunta justa y peligrosa, no porque exigiera emoción, sino porque le obligaba a mirar algo que prefería mantener en silencio. Alistair no tenía una respuesta preparada, solo la incómoda certeza de que cumplir con esta tutela había requerido más atención de la que debería, más presencia, más cuidado. Cosas que no analizaba, que no cuestionaba. Simplemente las hacía como hacía todo lo que consideraba su deber. Así que solo respondió, porque le prometí a Edmund que te prepararía y yo cumplo mis promesas. Era la respuesta correcta, suficiente. Cerraba el asunto sin dejar lugar a interpretaciones. Anne asintió con la cabeza y volvió a fijar la mirada en los papeles que tenía delante. Por supuesto, dijo, el deber. La palabra no contenía ironía ni amargura. Era una observación, algo que había aprendido demasiado pronto. Alistair abrió la boca para decir algo, cualquier cosa que no sonara tan definitivo, pero ella lo interrumpió primero. ¿Continuamos con la lección?, preguntó, retomando ya su tono profesional. Me gustaría aprender a redactar la carta a la empresa. Hubo una breve vacilación, no emocional, sino práctica. Luego asintió. Sí, por supuesto. Trabajaron durante otra hora en un silencio concentrado. Él dictaba, ella escribía, ambos permaneciendo estrictamente dentro de lo que era seguro, medible, neutral. Aún así, cuando Anne salió de la biblioteca, Alistair se dio cuenta de que la habitación parecía más grande que antes, vacía de una manera difícil de explicar, no porque se hubiera dicho algo, sino porque algo ya no era posible. Esa tarde se retiró a su estudio y llamó a la señora Keating. ¿La señorita Thorne se está adaptando bien?, preguntó con el mismo tono que utilizaba para los asuntos administrativos. Los sirvientes la tratan adecuadamente. Sí, su excelencia es discreta, educada, respondió la ama de llaves. Hizo una breve pausa, mesurada, pero pasa mucho tiempo sola.
Alistair inclinó ligeramente la cabeza, como quien toma nota de un dato relevante. Quizás sería prudente integrarla gradualmente, dijo. Una simple merienda. Conocer a los vecinos. La señora Keating lo miró fijamente durante un momento. ¿Y presentarla como qué exactamente? Exhaló lentamente. Aún no lo sé. Si me lo permite Su Excelencia, continuó con cautela. La señorita Thorne no necesita presentaciones por ahora. Necesita orientación. ¿Administración? Preguntó automáticamente. ¿Propósito? Corrigió la ama de llaves. Por primera vez, alguien la está preparando para existir más allá de la supervivencia. En este momento, eso importa más que cualquier salón. Alistair no respondió de inmediato. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque comprendía el peso de la afirmación. Y comprenderlo lo hacía todo mucho más complicado de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, Alistair cenó solo, como siempre. Anne cenó en sus aposentos, como correspondía a una pupila, pero el comedor parecía más grande, más vacío, y por primera vez en muchos años, Alistair Harcourt comprendió que la soledad no era lo mismo que el control, era simplemente soledad. Y tal vez, solo tal vez, enseñar a Anne Thorne a no necesitar a nadie era la forma más cruel de descubrir que él mismo estaba empezando a necesitarla, lo cual era totalmente inaceptable y totalmente inevitable. Capítulo 5. El vínculo silencioso. Anne descubrió que le gustaban los números porque no mentían. 5 semanas en Embley Hall, 5 semanas de clases diarias que comenzaban a las 9 de la mañana y terminaban cuando Alistair decidía que ella había asimilado suficiente información por un día. 5 semanas aprendiendo que el dinero no era algo lejano o abstracto, era una herramienta, una opción, un poder silencioso acumulado con el tiempo, y 5 semanas observando al hombre que le enseñaba. Anne no quería observarlo. No debía hacerlo. Desde el primer día él había sido claro. Ella era una obligación legal, un deber impuesto por un testamento, nada más. Y sin embargo, se había vuelto imposible no darse cuenta. La forma en que él explicaba conceptos difíciles sin hacerla sentir pequeña. La forma en que sus ojos azules se agudizaban cuando ella hacía una pregunta precisa. La forma en que a veces olvidaba la distancia formal y se sentaba a su lado para examinar documentos tan cerca que Anne podía sentir el sutil calor de su presencia, el leve aroma a cuero y colonia. Y como casi siempre se daba cuenta demasiado tarde de la cercanía, alejándose con una brusquedad controlada, como si su propio cuerpo hubiera cruzado una frontera invisible. Eso la confundía. Alistair la trataba con una corrección impecable. Nunca la tocaba más allá de lo necesario. Nunca hacía comentarios personales. Sin embargo, había momentos demasiado breves para enfrentarlos, demasiado intensos para ignorarlos, en los que Anne lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía definir. No era deseo, no era lástima, era conflicto, como si admirarla fuera un error cometido contra su propia voluntad. Esa mañana, Anne bajó a la biblioteca exactamente a las 9, llevando el cuaderno en el que anotaba todo, conceptos, cifras, ideas. Se había convertido en un objeto preciado, una prueba concreta de que no solo ocupaba espacio en esa casa, estaba aprendiendo a existir en ella. Alistair ya estaba allí, pero no en su sitio habitual junto a la ventana. Estaba sentado a la mesa, rodeado de cartas e informes, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. «Buenos días», dijo Anne vacilante. Él levantó la vista. Había cansancio en su mirada. No era el cansancio físico habitual, sino algo más profundo. Preocupación. «Buenos días», respondió él. «Siéntate. Tenemos un problema». Anne sintió un nudo en el estómago. Un problema. Alistair le deslizó una carta. Del administrador de la propiedad de Bristol. Hay una disputa con el inquilino principal. Se niega a aceptar el aumento del alquiler y amenaza con llevar el asunto a los tribunales. Afirma que el contrato original le garantiza una renovación indefinida sin ajustes. Anne leyó rápidamente. El tono era defensivo, casi agresivo. Pero identificamos esa cláusula como problemática, dijo ella. Redactamos un anexo que él se negó a firmar.
respondió Alice Tister, pasándose la mano por el pelo. Sin la firma, prevalece la cláusula original. Anne respiró hondo y volvió a leer el documento, con la mente ya calculando. ¿Cuánto paga actualmente? 200 libras al año. ¿Y cuánto debería pagar? Alrededor de 350 libras, dado el mercado. ¿Cuánto tiempo lleva ocupando el almacén? Alice Tister consultó otro papel, 12 años, y hizo el cálculo casi sin darse cuenta. Entonces, se ha ahorrado casi 1.800 libras pagando por debajo del valor justo. Exacto, dijo Alice Tister, mirándola ahora con toda su atención. Anne se quedó en silencio durante unos segundos. Depende del almacén para su negocio. Sí, importaciones textiles. Entonces no podemos tratarlo únicamente como un adversario, dijo ella lentamente. Debemos ofrecerle algo que él valore. Alice Tister se inclinó hacia adelante. ¿Cómo? Dijo, y dio un golpecito al contrato. Estabilidad. El contrato actual es anual. Vive en una incertidumbre constante. Si le ofrecemos un contrato de 5 años con un alquiler ajustado y fijo para ese periodo, ganará seguridad. Nosotros obtendremos unos ingresos justos. El silencio que siguió fue denso. Alistair la miró como si viera algo nuevo, algo que siempre había estado ahí y que ahora por fin se revelaba. Entonces sonrió. No era una sonrisa social ni una sonrisa cortés, sino una sonrisa lenta y genuina, cargada de reconocimiento. Es brillante, dijo. No solo es lógico, es estratégico. Anne sintió que se le calentaba la cara. Es simplemente ver las dos caras de la moneda. Es más que eso, corrigió él, es liderazgo. Entonces pronunció su nombre, demasiado bajo para ser necesario, demasiado íntimo para ser casual. Anne. El sonido hizo que su corazón se detuviera. Gracias, murmuró ella. Sus dedos se acercaron cuando ambos alcanzaron el mismo documento. No se tocaron, pero la retirada simultánea fue demasiado rápida para ser una coincidencia. El aire cambió. Alistair fue el primero en romper el momento. Redactaré la propuesta hoy, dijo, recuperando ya su tono profesional. Y tú aprenderás a hacer esto también, redactar contratos, negociar condiciones. Su excelencia me enseñará. Sí, respondió él, sin mirarla, es parte de la tutela. ¿Tutela? La palabra cayó entre ellos como una puerta que se cerraba. Anne abrió su cuaderno, pero antes de que pudiera escribir, le oyó hablar de nuevo. Anne. Ella levantó la vista. Así que no tienes que darme las gracias, dijo con una voz extrañamente tensa. Ni por esto, ni por nada. Es una obligación legal, pero también es lo mínimo que Edmund debería haber hecho. No estás obligado a preocuparte, dijo ella con cautela, solo a administrar el dinero. Alistair finalmente la miró a los ojos, y allí había algo que Anne no esperaba encontrar. No era deber, ni frialdad, sino preocupación. Quizás, dijo tras una breve pausa, he sido menos distante de lo que pretendía. La frase no sonó como una confesión, ni como una justificación. Sonó casi como una observación técnica, algo que se había notado demasiado tarde. El silencio se prolongó. Anne mantuvo la mano inmóvil sobre el cuaderno, como si cualquier movimiento pudiera romper algo demasiado frágil para definirlo. No sabía cómo responder. Ni siquiera sabía si había algo a lo que responder. Antes de que el silencio exigiera más de lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar, Alistair se levantó. Descansa hoy, dijo, volviendo ya a su tono controlado. Mañana comenzaremos las lecciones sobre la redacción de contratos. Creó distancia mientras hablaba y la confirmó al marcharse. Anne permaneció sentada, con el cuaderno olvidado en su regazo, el corazón latiendo demasiado rápido para alguien que había oído tan poco. Menos distante. No sabía exactamente qué significaba, pero sabía que no era irrelevante. Y, por primera vez en su vida, percibió algo con inquietante claridad. Ya no la toleraban, ni la administraban, ni simplemente la protegían. La tenían en cuenta, lo que hacía que todo fuera más complejo y mucho más difícil de ignorar. Capítulo 6. El conflicto interior. Alistair Harcourt cometió un error. No un error legal, ni financiero. Esos los evitaba con precisión casi quirúrgica.
Este error era diferente, más sutil y por esa misma razón mucho más peligroso. Se había dado cuenta de que ya no mantenía la distancia que creía necesaria. No había sido una decisión ni un impulso. Había sido una acumulación silenciosa, pequeñas concesiones, pausas más largas, explicaciones que iban más allá de lo necesario, menos distante de lo que pretendía. Desde entonces, el control que siempre lo había anclado había comenzado a mostrar fisuras discretas, casi imperceptibles para todos menos para él mismo. Había pasado suficiente tiempo desde la llegada de Anne a Embley Hall como para que la casa dejara de parecerle temporal. Las rutinas se habían asentado. Las mañanas tenían un ritmo, las clases, una constancia. Todo funcionaba como debía, excepto él. Intentó restablecer los límites, mantuvo las clases estrictamente objetivas, evitó cualquier comentario que no fuera indispensable, midió cada gesto, cada mirada, no por prudencia social, sino por necesidad interna, pero nada funcionó. Porque Anne había aprendido a leer los números y sin quererlo, había aprendido a leerlo a él. Se daba cuenta cuando él dudaba antes de sentarse, cuando terminaba una explicación demasiado pronto, cuando apartaba la mirada demasiado rápido y cuando la biblioteca cada mañana parecía cargada de algo tácito, no de incomodidad, sino de tensión contenida, como si el aire mismo esperara una decisión que ninguno de los dos se atrevía a tomar. Y había algo aún más inquietante. Había mejorado, no solo en competencia, sino también en presencia. Esa misma semana, mientras revisaba los informes de la British Mercantile Company, Anne había detectado una discrepancia que antes a Alistair le llevaba días detectar cuando gestionaba sus inversiones solo. Y Alistair comprendió con incómoda claridad que el problema ya no era enseñarle. Era que había empezado a observarla, no como una pupila, no como una responsabilidad, sino como alguien cuya atención se había vuelto inevitable. La confirmación llegó días más tarde, durante la revisión de los informes de la British Mercantile Company. Esta cifra no coincide con la anterior, había dicho Anne, señalando con calma la columna de números. O hay un error de cálculo o alguien está desviando dividendos. Alistair se inclinó sobre la página, seguro de que encontraría un simple error. No lo encontró. Ella tenía razón. Pasó el resto de la tarde redactando cartas severas, exigiendo una auditoría completa. Evitó una pérdida considerable. Lo sabía, pero la inquietud no provenía del dinero conservado. Provenía del hecho de que había confiado en ella sin dudarlo. Cuando finalmente le dio las gracias, lo hizo con el mismo tono neutro que utilizaba con los administradores experimentados. Anne se limitó a sonreír, sin vanidad, sin expectativas, como alguien para quien la competencia no necesitaba ser celebrada. «Me enseñaste bien, su señoría», había dicho ella. La sonrisa no pedía nada, y sin embargo, se le quedó grabada más tiempo del que debería. Ahora, solo en su estudio después de cenar, Alistair se enfrentaba a la verdad que había estado evitando durante semanas. Lo que sentía por Anne Thorne ya no cabía en la palabra deber. Era admiración, respeto y algo más peligroso, más silencioso, una atracción que se negaba a nombrar. Ella tenía 23 años, él 31. 8 años no serían un escándalo en otras circunstancias, pero las circunstancias lo eran todo. Él era su tutor legal, administraba su dinero, tenía poder real sobre su futuro. Cualquier paso más allá de la línea sería un abuso. Sería repetir el error de Edmund Ravenshaw, confundir la autoridad con el deseo, la vulnerabilidad con el derecho. Y Alistair había crecido jurando que nunca se convertiría en ese tipo de hombre. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, la señora Keating entró con el correo de la tarde. Cartas de Londres, su señoría, una de Viscount Ashby. Alistair tomó el sobre con desagrado. Ashby nunca escribía sin motivo, y el motivo casi siempre tenía que ver con una curiosidad inapropiada. Leyó la carta y frunció el ceño. ¿Hay algún problema?, preguntó la ama de llaves. Lady Catherine Hollister está organizando una cena la semana que viene, dijo con voz tensa.
Y me ha sugerido encarecidamente que lleve a la señorita Thorne. La señora Keating se tensó. Ella ya sabe de la existencia de la joven. Todo el condado lo sabe, respondió él con amargura. Los sirvientes hablan, los vecinos observan. Es imposible ocultar a una mujer que lleva tanto tiempo viviendo en Emily Hall. ¿Y tiene intención de aceptar? Alistair se quedó en silencio. Rechazarlo sería un insulto directo a la mujer más influyente de la región. Aceptarlo expondría a Anne a un juicio cruel antes de que ella estuviera preparada, antes de que él estuviera preparado para ver cómo la juzgaban. No lo sé, admitió. La señora Keating inclinó la cabeza. La has preparado bien. Quizás sea hora de confiar en eso. Él la miró inquieto. Preparar y proteger no es lo mismo. No, respondió ella con calma. Preparar es dar herramientas. Sobreproteger es mantener a alguien dependiente. La verdad dolía porque era precisa. Pero había otra razón, más difícil de admitir, para retrasar cualquier presentación social. Una que Alistair se negaba a nombrar. No quería verla observada, evaluada, cortejada y con su fortuna e inteligencia deseada. Y la idea de verla marcharse, de verla elegir a otro, despertaba en él algo que se parecía peligrosamente a los celos, ridículo, inaceptable, demasiado humano. Responderé mañana, dijo, dando por zanjado el asunto. A la mañana siguiente, Anne entró en la biblioteca e inmediatamente sintió que algo había cambiado. Alistair estaba de pie junto a la ventana, inmóvil, mirando los jardines cubiertos de escarcha como si no los viera. «Buenos días», dijo ella con cautela, y él se volvió. El conflicto habitaba en sus ojos azules. «Buenos días, siéntate. Debemos hablar». Ella obedeció, con un nudo en el estómago. «Hemos recibido una invitación», dijo él. «Lady Catherine Hollister solicita tu presencia en una cena». «¿Solicita o exige?», preguntó Anne, una breve sonrisa sin humor. «Con Lady Catherine no hay distinción, y tu gracia. ¿Aceptarás?». Él cruzó los brazos. «Quería saber tu opinión». Su sorpresa fue genuina. «¿Mi opinión? Serás objeto de juicio», respondió él. «Tú decides». Anne pensó durante unos instantes. «Seré juzgada de cualquier manera», dijo por fin. «Pero ahora sé quién soy. No por el nombre que me dieron, sino por lo que construyo. Sé lo que valgo». Se levantó con firmeza. «Acepta la invitación». «Iré». Algo cambió en él. No fue alivio, sino un profundo reconocimiento. «Eres valiente», murmuró. «O simplemente estás cansada de tener miedo». Dio un paso hacia ella, se detuvo y luchó contra sí mismo. «Anne», dijo en voz baja, «en la cena no podré defenderte abiertamente. Se espera que haya distancia entre el tutor y el pupilo». «Lo entiendo», respondió ella, aunque le dolía. «Estaré sola». «No», dijo él, acercándose más de lo que debía. «Nunca lo estarás», le tocó el hombro. Un gesto fugaz, pero cargado de intención. «Aunque no esté a tu lado, ¿me tienes a mí?». Anne sintió que el mundo se detenía. «A Leicester», susurró, su nombre sin título, sin escudo. Él se quedó paralizado. El sonido le golpeó como una verdad desnuda. Retrocedió de inmediato. «Perdóname», dijo, recomponiéndose. «Ha sido inapropiado». «No lo ha sido», respondió ella con firmeza. «Ha sido humano». Él mantuvo su mirada un momento más de lo debido y luego se apartó. «Aceptaré la invitación. La señora Keating se encargará de lo necesario. La cena es dentro de 6 días». «Sí, Su Excelencia». Pero algo había cambiado. Él la había tocado. Le había dicho que no estaba sola. Había dejado que el conflicto se le escapara del control que intentaba mantener. Y Anne, que había aprendido a leer números, ahora estaba aprendiendo a leer a los hombres. Y vio algo peligroso allí. Algo que podía convertirse en amor o en ruina. Quizás ambas cosas. Capítulo 7. La conciencia del amor. Anne pasó los 6 días previos a la cena preparándose como quien se prepara para una batalla silenciosa. La señora Keating impartió las lecciones de etiqueta con implacable precisión. El ángulo exacto de la cabeza al hacer una reverencia.
El ritmo adecuado para llevarse la taza de té a los labios, el arte de responder sin revelar nada y de permanecer en silencio sin parecer sumisa. Eliza la ayudó a elegir el vestido, de seda en un suave tono bronce, lo suficientemente discreto como para no provocar, lo suficientemente elegante como para no permitir el desdén. Sin embargo, nada de eso la preparó para lo que realmente la inquietaba. Desde aquella mañana en la biblioteca, el breve toque en su hombro, las palabras susurradas, siempre me tendrás. Algo había cambiado en su interior. No de forma ruidosa ni dramática, pero Anne, que nunca había sido una prioridad en los pensamientos de nadie, sintió que algo cedía en su interior y lo entendió con una claridad que la aterrorizó. Se estaba enamorando de Alistair Harcourt, no del título ni de la protección, sino del hombre que enseñaba con auténtica paciencia, que respetaba su inteligencia, que luchaba visiblemente contra algo que no se atrevía a nombrar. Y eso era peligroso. Él era su tutor. Tenía autoridad sobre su herencia, sobre su futuro inmediato. Cualquier sentimiento podía confundirse con gratitud, dependencia, proyección, excepto que no se sentía así. Se sentía como una elección, como un reconocimiento, como el amor echando raíces donde no debería existir. La noche de la cena, Anne bajó las escaleras con el corazón latiendo fuera de ritmo. Alistair esperaba en el vestíbulo. El oscuro abrigo de noche le quedaba perfecto, pero eso no era lo que le llamaba la atención. Era su mirada, demasiado contenida para ser neutral, demasiado intensa para ser meramente cortés. Una mirada que se prolongó un segundo más de lo que permitía la decencia antes de que él se recompusiera. El vestido de seda color bronce seguía su silueta con deliberada moderación, sin excesos, sin pedir permiso. Su cabello recogido dejaba su rostro al descubierto, firme, sereno. Había algo allí que ella no había aprendido en Emily Hall. Presencia. Alistair sintió el impacto antes de formular el pensamiento, y eso lo enfureció porque su primera reacción no había sido racional. Había sido inmediata, física. Dios se controló justo a tiempo. Eres apropiada, dijo, con una palabra lo suficientemente controlada como para delatar el esfuerzo que le costó elegirla. Apropiada era una mentira conveniente. Ella era llamativa, y él lo sabía. Gracias, respondió Anne, sin ser consciente de todo lo que había provocado. Él le ofreció el brazo. El gesto fue formal, previsible, y sin embargo, cuando ella lo aceptó, el firme contacto bajo el guante hizo que algo vibrara dentro de ella y dentro de él. Una silenciosa advertencia de que la velada exigiría mucho más autocontrol del que él había previsto. Recuerda, le susurró solo para ella, inclinándose solo lo necesario. No le debes explicaciones a nadie. Eres una heredera legítima. Compórtate como tal. Pero mientras se dirigían hacia la puerta, Alistair sintió que una inquietante certeza se apoderaba de él. Anne no sería la única en ser objeto de escrutinio esa noche, y mantener el control sería mucho más difícil de lo que había parecido esa mañana. La mansión Hollister los recibió con una luz excesiva y sonrisas calculadas. Lady Catherine se adelantó de inmediato, con la mirada evaluando a Anne, como quien inspecciona un objeto raro, no para admirarlo, sino para determinar su valor. Así que esta es la señorita Thorne. Interesante, interesante. La palabra llevaba consigo suficiente juicio como para herir. Anne hizo una reverencia impecable. Lady Catherine, gracias por la invitación. La sonrisa de la anfitriona se amplió, demasiado satisfecha. Siempre es fascinante encontrar historias poco comunes. Alistair permaneció inmóvil al lado de Anne. Ella sintió su tensión y supo que, en realidad, estaba sola. Durante la cena, las preguntas llegaron como cuchillas envueltas en terciopelo. ¿Y dónde residía antes de Emily Hall? En Londres. ¿En qué parte de Londres? Anne guardó silencio durante un segundo antes de responder. En el orfanato de Santa Catalina. La pausa que siguió fue casi teatral. Lady Catherine se rió suavemente. Extraordinario. Y ahora bajo la protección de un duque. ¡Qué ascenso tan notable! Fue Alice Chester quien rompió el silencio.
La señorita Thorne es la heredera reconocida del conde de Ravenshire. Está bajo mi tutela para aprender a administrar su fortuna, nada más. El tono no admitía réplica, pero el daño ya estaba hecho. Anne sintió cómo le invadía la indignación, no por ella misma, sino por él. De hecho, Lady Catherine dijo con calma, he aprendido mucho más que lo básico. Puedo leer contratos, identificar cláusulas abusivas, cuestionar ingresos irregulares. Sé cómo proteger lo que es mío. Hubo murmullos, incomodidad, sorpresa. Algunos invitados apartaron la mirada. Otros desarrollaron un repentino interés por los platos que tenían delante. Lady Catherine mantuvo la sonrisa el tiempo suficiente para no parecer derrotada, pero el brillo de sus ojos delataba una irritación contenida. La conversación se reanudó con un cuidado artificial, demasiado delicado, como porcelana agrietada. Después de eso, cada baile se sintió como una inspección, cada sonrisa como una prueba. Anne respondía cuando se le dirigían la palabra, bailaba cuando la invitaban, sonreía en los momentos apropiados, pero sentía las miradas, evaluando, recalculando, revisando narrativas internas. Ya no era mera curiosidad, era un reconocimiento a regañadientes. No había salido ilesa, pero había salido entera. Alistair permaneció inaccesible durante toda la velada. Conversaba, observaba el protocolo, la guiaba con la distancia precisa que exigía la sociedad. Aún así, cada vez que sus miradas se cruzaban, había algo nuevo allí. No era tensión, sino una alineación silenciosa, como si, sin planearlo, hubieran cruzado el mismo campo de batalla. Cuando finalmente salieron de la mansión Hollister, el aire frío de la noche se sintió como una liberación. En el carruaje de regreso a casa, el silencio duró más de lo que permitía la comodidad. No por incomodidad, sino por un exceso de cosas no dichas. Fui inconveniente, dijo Anne sin disculparse. Fuiste sincera, respondió él. Su voz era diferente, más grave, más cautelosa. Eso tiende a inquietar a quienes viven de las apariencias. Ella sintió cuando él se movió, no de forma brusca ni impulsiva. Alistair se sentó a su lado como alguien que acepta una decisión, no como alguien que pierde el control, y comenzó a hablar. Luego se detuvo y respiró profundamente. Enseñarte dejó de ser una mera obligación hace tiempo. Su corazón latía con fuerza, pero ella no apartó la mirada. Entonces, ¿qué es?, preguntó. Alistair se tomó su tiempo para responder. Cuando habló, eligió cada palabra como si pisara terreno inestable. Es darme cuenta de que espero las 9 de la mañana más de lo que debería. Una breve pausa. Es darme cuenta de que tú comprendes algo antes que yo. Es ya no poder fingir que esto es solo un deber. Se volvió hacia ella. Eso no significa promesas, ni seguridad, ni un camino fácil. Otra pausa. Pero necesitaba que lo supieras. La verdad la atravesó por completo, sin alivio, sin miedo, solo con claridad. Yo siento lo mismo, dijo ella. Fue entonces cuando él la besó. No hubo urgencia, ni pérdida de control. Fue un acto consciente, firme, comedido, elegido, un beso que no prometía salvación, pero que hacía imposible fingir que nada había cambiado. Cuando se separaron, el aire parecía más enrarecido, como si algo invisible se hubiera desplazado entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Anne en voz baja, sin disimular su expectativa. Alistair apoyó su frente contra la de ella por un breve instante. Demasiado breve para ser un consuelo, demasiado largo para ser casualidad. Ahora, dijo, abriendo los ojos, hacemos lo que siempre hemos hecho mejor. La miró a los ojos. Actuamos con honor, aunque nos cueste. Ana sintió, y lo supo con una claridad que no la asustaba. Aún no era amor declarado, era algo más peligroso, era el punto de no retorno. Capítulo 8. El gesto definitivo. Alistair Harcourt pasó toda la noche despierto, reviviendo el beso como si fuera una sentencia dictada contra él. No debería haberla besado, no porque el beso hubiera sido débil, todo lo contrario. El problema radicaba precisamente en lo que revelaba, que bajo la máscara del deber vivía un hombre capaz de desear, de elegir, de cometer errores,
Un hombre que, por una fracción de segundo, había olvidado la palabra que había gobernado su vida desde su juventud: control. Anne era su pupila legal y eso hacía que sus sentimientos fueran un riesgo moral antes de que se convirtieran en un escándalo social. Se levantó antes del amanecer y se vistió con movimientos automáticos. La casa aún dormía. Los pasillos parecían demasiado largos, demasiado vacíos, como si las propias paredes sintieran que algo había cambiado y esperaran las consecuencias. En su estudio, se sentó ante el escritorio y se quedó mirando al vacío. El fuego ardía débilmente. La misma llama que una vez calentó sus cálculos ahora solo iluminaba el impas. ¿Cómo se puede desear a alguien sobre quien la ley ha otorgado poder? La pregunta no exigía respuesta, simplemente ponía de manifiesto el peligro, no del sentimiento en sí, sino de la posición que hacía imposible la inocencia. Porque por mucho que Anne dijera que lo había elegido a él, el mundo no lo creería. Peor aún, una parte de él nunca lo creería con total tranquilidad. Siempre habría un rincón oscuro de su conciencia preguntándose si el sentimiento de ella había nacido de la libertad o de la necesidad. A las 8 envió un mensajero a Londres con instrucciones urgentes. A las 9, como todos los días, Anne entró en la biblioteca. Estaba pálida, no por miedo, sino por precaución. En su expresión había la cautela de alguien que sostiene algo frágil, temeroso de que se desvanezca con una palabra, como si la noche anterior pudiera deshacerse con una frase. «Buenos días», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Alistair se puso de pie. «Buenos días», dijo, señalando la silla. Anne se sentó lentamente, con los dedos apretados en el regazo. «Si vas a decir que lo de anoche fue un error», comenzó, casi sin aliento. No lo fue. Las palabras se le escaparon demasiado rápido, más sinceras de lo que pretendía. Respiró hondo, buscando la serenidad. Fue real, pero no puede permanecer. Desordenado. Anne levantó la barbilla. Siempre valiente, desordenada como. Alistair cogió una carpeta de cuero y la abrió, no para intimidarla, sino para protegerse. Los papeles, cuando se manejaban adecuadamente, eran la única armadura que el mundo respetaba. Mientras sea tu tutor, cualquier sentimiento entre nosotros será tratado como sospechoso. No importa lo que sientas, no importa lo que yo sienta. Dirán que me aproveché de mi posición. Dirán que no tuviste otra opción. La miró fijamente a los ojos. No permitiré que te reduzcan a eso. El silencio que siguió fue denso e íntimo. Yo tenía una opción, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa, como si defendiera su propia existencia. Todavía la tengo, lo sé. Y ahí residía el dolor. Él la creía, el mundo no lo haría, pero necesito que no haya ni la más mínima sombra de duda, ni por el condado ni por ti, cuando estás sola por la noche. Anne respiró hondo, como quien se arma de valor para dar una respuesta difícil. ¿Qué piensas hacer? Alistair esperó un segundo antes de responder. Luego habló con la misma precisión fría que utilizaba en las negociaciones serias, no por falta de sentimiento, sino porque la decisión no podía tambalearse. Renunciaré a mi poder sobre tu herencia de forma inmediata. Anne parpadeó, confundida. Pero el testamento me nombra tutor hasta que cumplas 25 años o te cases. Eso no cambia. Levantó un documento. Pero la ley permite el poder notarial, la coadministración, la supervisión independiente. Me permite cumplir con mi función sin tener el control. Ella se levantó lentamente. Estás diciendo que me lo darás todo. Alistair se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más humana. Estoy diciendo que te daré la libertad suficiente para que me elijas, sin que el mundo, ni tú misma, podáis llamarlo gratitud disfrazada. Anne se acercó, se detuvo a unos pasos. Y si digo eso, tal vez, inhaló. Tal vez esto ya sea amor. La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y demasiado peligrosa para tocarla. Alistair cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo algo antes de que cruzara una línea irreversible. Cuando volvió a encontrar su mirada, no había rechazo, solo demasiado cuidado como para permitir la ilusión. Entonces debes saber,
dijo en voz baja, que ese sentimiento solo puede existir si está libre de toda sombra, incluso de la mía. Dio un paso atrás, como si su cuerpo lo supiera antes que su razón. Cuando el suelo bajo tus pies ya no dependa de mí, continuó. Cuando cada decisión, cada elección, cada riesgo sea completamente tuyo. Entonces lo que sientas no podrá confundirse con gratitud, necesidad o circunstancia. Una breve y dolorosa pausa. He llamado a mi abogado. Llegará hoy. En 3 semanas los documentos estarán listos. A partir de ese momento, tú te encargarás de todo. Decidirás todo. Firmarás todo. Su voz vaciló, casi imperceptiblemente. Ya no seré el centro de tu futuro financiero. Las palabras eran honorables y por esa misma razón dolorosas. Anne levantó la mano y le tocó la cara con una delicadeza que le despojó de sus defensas. Me le estás liberando para que puedas pedirme, no para que puedas reclamarme. Se le encogió el pecho. Exactamente. Y entonces, como si su cuerpo se negara a dejar que fuera solo razón, Anne se puso de puntillas y le besó. Un beso breve, castigado, deliberado, una pequeña y feroz promesa. Entonces te elegiré, susurró ella, y será la elección más libre que haya tomado jamás. Él se quedó inmóvil durante un segundo, como si necesitara memorizar las palabras para sobrevivir a los meses venideros. Cuando llegó el abogado, la luz de la tarde ya se había vuelto pálida y fría contra las altas ventanas. Blackstone era un hombre de mediana edad, con una voz seca y ojos entrenados para sospechar de las intenciones. Se sentó frente a Alice Tister y apenas miró a Anne hasta que se dio cuenta de que ella estaba allí por su propia elección, no como adorno. Su excelencia desea transferir el control efectivo a una mujer de 23 años, preguntó sin rodeos. La tutela existe precisamente para evitar eso. Alice Tister no se enfadó. La señorita Thorne no es precisamente eso, y no apartó la mirada. Blackstone hojeó informes, cartas y contratos, buscando puntos débiles. ¿Renegoció Bristol?, preguntó por fin, conteniendo la sorpresa en su tono. Así es, respondió Alice Tister, y la palabra transmitía un orgullo que ya no ocultaba. Evitó que nuestros ingresos anuales se vieran mermados por una cláusula indecente e identificó una discrepancia en los dividendos antes de que se convirtiera en un robo. El abogado levantó los ojos lentamente, miró a Anne y luego a Alice Tister. Ya veo, dijo finalmente, estás emocionalmente comprometido. Alice Tister no lo negó, no lo justificó, simplemente dijo con una simplicidad casi brutal. Sí, por eso debo despojarme de cualquier poder que pueda manchar su nombre. Quiero que todo lo que siga sea decisión suya. Blackstone respiró lentamente, como si estuviera presenciando algo insólito. En 3 semanas puedo estructurar un poder notarial irrevocable, una administración independiente y una supervisión externa. Será poco común, pero defendible. Se volvió hacia Anne. ¿Entiendes la importancia de esto? Sí, respondió ella, y lo acepto. 3 semanas después llegaron los documentos. Poder notarial irrevocable, administrador independiente, control efectivo en manos de Anne Thorne. Alice Tister colocó los papeles ante ella en la biblioteca, la misma habitación donde ella había aprendido que los números podían decir la verdad y donde él había aprendido que el honor podía herir. Anne firmó con mano firme. Alice Tister firmó como testigo, y en ese instante sintió algo que no era pérdida. Era alivio. Hecho, dijo, archivando cuidadosamente los papeles. Eres libre financiera y legalmente. Anne levantó la vista. ¿Y ahora? Alice Tister esperó un segundo antes de responder. La respuesta era el precio. Era lo correcto. Ahora vivirás 6 meses como dueña absoluta de ti misma, sin mi sombra sobre tus decisiones. Su voz vaciló casi imperceptiblemente, y cuando ese tiempo haya pasado, si aún me quieres, te pediré tu mano. De forma adecuada, sin obligaciones, sin tutela, sin dudas. Anne asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. 6 meses, repitió, saboreando la palabra. Alistair extendió la mano.
no para tocarla, sino simplemente para ofrecer su presencia. Esperaré, dijo, porque tú mereces la pena y porque prefiero sufrir con honor que ganarte a través de cualquier cosa que se parezca al poder. Anne tomó su mano por un momento, con firmeza, brevemente, y la soltó. Y esa misma tarde, cuando Alistair salió de la biblioteca, la señora Keating esperaba en el pasillo, con el rostro tenso. Su Excelencia, ha llegado la carta. El sello llevaba el escudo de Lady Catherine Hollister. Alistair rompió la cera. Leyó solo la primera línea y sintió un nudo en el estómago, porque el condado no esperaría 6 meses y el mundo, ávido de escándalos, acababa de oler la sangre. Capítulo 9. La elección final. Habían pasado 3 meses desde que Anne firmara los documentos que la hacían económicamente independiente, y el condado hizo exactamente lo que Alistair temía. La carta de Lady Catherine no era una advertencia, era una sentencia social escrita con elegante tinta, invitaciones extraviadas, visitas canceladas abruptamente, sonrisas que se desviaban en los pasillos de la iglesia. Y por si fuera poco, comenzó a circular un rumor con la cruel facilidad de las cosas aceptadas sin pruebas. El duque había comprado su devoción con su herencia. Anne lo oyó 1, 2, 3 veces y decidió que nadie escribiría su historia por ella. 6 meses desde el beso en el carruaje, 7 meses desde que llegó a Embley Hall como una pupila silenciosa, llevando solo un nombre olvidado y una herencia que no sabía cómo utilizar. Ahora ya no era la pupila de nadie. Anne se despertó esa mañana con una claridad que nunca antes había tenido. Gestionaba su herencia sola, una propiedad que ahora rendía 1.400 libras al año. La había aumentado en 200 gracias a sus propios méritos. Había renegociado contratos, rechazado condiciones desfavorables, detectado fraudes que hombres experimentados habían ignorado. No necesitaba a nadie y precisamente por eso podía elegir. Pero elegir también era peligroso, porque cuando una mujer se vuelve libre, el mundo se apresura a tacharla de desagradecida o comprada. Y Anne lo sabía. Si le decía que sí a Alistair, lo llamarían dependencia. Si le decía que no, lo llamarían ambición. En cualquier caso, intentarían menospreciarla. Solo había una salida, sencilla, brutal, elegir de todos modos. Se acercó a la ventana. Los jardines de Emily Hall estaban llenos del color del final del verano, vivos, maduros, tan diferentes del hostil paisaje blanco que había encontrado a su llegada. Era imposible no darse cuenta del paralelismo. Los últimos meses habían sido extrañamente hermosos. Alistair había cumplido su promesa. Mantenía la distancia, sin contactos innecesarios, sin palabras ambiguas, sin presiones, pero había respeto, profundo y constante. La consultaba sobre las decisiones relativas a la finca. Cenaban juntos como iguales. Debatían sobre política, filosofía, administración. A veces discrepaban, otras veces se reían. Y Anne se dio cuenta de algo esencial. Lo amaba más así. No como un salvador, no como un guardián, sino como un hombre que la veía y la trataba como a una compañera. Un golpe en la puerta la devolvió al presente. Adelante, Helen entró con una bandeja de té y un sobre cerrado. Del duque, señorita. Pidió que se lo entregaran esta mañana. Anne reconoció la letra antes de romper el sello. Leyó en silencio. Y han pasado 3 meses. Ha demostrado a sí misma y al mundo que no necesita tutor, protector ni salvador. Por esa razón, y solo por esa razón, me permito preguntarle, ¿cenará conmigo esta noche? No como pupila, ni como heredera bajo mi supervisión, sino como la mujer a la que deseo cortejar adecuadamente y con intenciones claras. Si aceptas, estaré en la biblioteca a las 7. Si te niegas, respetaré tu decisión y no volveré a mencionarlo. La elección es totalmente tuya. Alistair Stern dobló la carta con cuidado. No exigía, no presumía, no presionaba. Y ella, que nunca había tenido verdaderas opciones, ahora tenía la más importante. Pasó el día en silencio, reflexionando, sin dudar, solo reconociendo. Revivió cada momento de los últimos 7 meses, las lecciones, los debates,
los silencios difíciles, las decisiones en las que él había elegido lo correcto, incluso cuando le había costado caro. Amaba a ese hombre, no porque la hubiera rescatado, sino porque la había liberado. A las 7, N bajó a la biblioteca. La sala se había transformado. Las velas proyectaban una luz dorada sobre las estanterías. Se había preparado una mesa más pequeña, íntima, para dos. Los lirios blancos perfumaban el aire, discretos, elegantes, exactamente como ella. Alistair esperaba junto a la ventana. Cuando se giró y la vio, no intentó ocultar su nerviosismo. En ese momento no había ningún duque, solo un hombre esperando una respuesta. «¿Has venido?», dijo. Por un segundo, Anne vio al hombre detrás del duque, el hombre que había aprendido a sobrevivir sin pedir nada a nadie y que ahora estaba allí esperando a ser elegido. Y ella lo entendió con una claridad que le dolió. Su miedo no era al escándalo, era a merecerlo y aún así perderlo. «Sí», respondió Anne, acercándose. «¿Pensabas que no vendría?» «Tenía miedo», confesó. «Miedo de que ahora que eres libre, te darás cuenta de que no me necesitas». Anne le tocó la cara. «No es así», dijo, tranquila como la verdad, «y es precisamente por eso por lo que te elijo». Él cerró los ojos como si las palabras lo mantuvieran erguido. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. «Porque si digo lo que quiero decir, el mundo no será amable». «Nunca lo ha sido», respondió Anne, «pero sobreviví a ser invisible. No tengo miedo de ser juzgada». Alistair le tomó las manos. «Enthorn, entraste en esta casa por obligación legal y te convertiste en la persona que más admiro en el mundo». Respiró hondo. «Eres mi igual, mi compañera». Hizo una breve pausa porque otra palabra podría haber sido demasiado arriesgada. «Y te amo». Se arrodilló ante ella, no como una pose teatral, sino como una elección consciente. «¿Quieres casarte conmigo? No por deber, ni por gratitud, sino porque quiero pasar mi vida a tu lado y honrar cada decisión que tomes en ella». Anne no dudó. «Sí», dijo, «te elijo a ti». Y mientras lo decía, Anne comprendió que su sí no era una rendición, era una victoria. Entonces él la besó, no con urgencia, sino con certeza, con promesa. Más tarde, sentados a la mesa, hablaron del futuro, del anuncio, de una boda tranquila, de lo que harían con la herencia de ella. «Quiero transformar St. Catherine's», dijo Anne, «para que ninguna niña crezca creyendo que ha nacido sin valor». Alistair apretó su mano con la suya. «Entonces lo haremos juntos». Cuando se separaron esa noche, Anne regresó a su habitación con el corazón tranquilo. Cogió el cuaderno donde había anotado todas las lecciones. En la última página, escribió: «La libertad no es solo tener opciones, es tener el valor de tomarlas». Y cerró el cuaderno. Afuera, Emily Hall dormía bajo un cielo estrellado. La casa que una vez había sido un refugio provisional se había convertido en un hogar permanente, no porque un duque la hubiera elegido, sino porque ella había elegido libremente. La niña olvidada en un orfanato no había sido rescatada, se había reconocido a sí misma. Epílogo. Emily Hall, primavera de 1826. Anne se despertó con la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de seda del dormitorio principal. Durante un momento permaneció inmóvil, escuchando el agradable silencio de la casa. Ese tipo de silencio que no te agobia, sino que te protege. Se giró y encontró el espacio a su lado vacío, aunque todavía cálido. Alistair ya estaba despierto. Sonrió para sí misma y se levantó. Se puso la bata y se acercó a la ventana. Debajo, los jardines de Emily Hall se extendían verdes, florecientes, vivos, irreconocibles en comparación con el paisaje frío y hostil que había encontrado un año antes. Un año, tiempo suficiente para que una casa dejara de ser un refugio provisional y se convirtiera en un hogar. La sociedad había reaccionado exactamente como esperaban. Había habido susurros, puertas cerradas, invitaciones que nunca se renovaron. Lady Catherine había declarado con ofendida gravedad que se habían violado irreversiblemente ciertos límites. Pero se habían abierto otras puertas. Siguieron visitas cautelosas, miradas mesuradas, silencios curiosos y poco a poco, la gente descubrió algo que no había previsto.
Una duquesa que hablaba con claridad de inversiones, con convicción de reformas sociales y que no se disculpaba por ninguna de las dos cosas. Anne había aprendido demasiado pronto que la aprobación universal era una ilusión. La verdadera felicidad requería menos. La puerta se abrió detrás de ella. «Buenos días, duquesa». Anne se volvió sonriendo. Alice Tister entró, llevando una bandeja con té y correspondencia, una costumbre que mantenía obstinadamente, a pesar de las discretas objeciones de la señora Keating sobre lo que era o no apropiado para un duque. «Buenos días, duque», respondió Anne, aceptando el beso que él le dio sin ceremonias. Él dejó la bandeja y la observó por un momento, como seguía haciendo cada mañana, con esa tranquila atención que nunca se había convertido en rutina. «Han llegado los planos de Londres», dijo, entregándole un grueso sobre. «El arquitecto cree que St. Catherine's puede duplicar su capacidad. El ala educativa será sólida, llena de luz, exactamente como usted la imaginó». Anne extendió los planos sobre la mesa. Habitaciones espaciosas, una biblioteca, cálidos dormitorios, jardines diseñados para que los niños tuvieran por fin espacio para correr. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, práctica como siempre. «1,000 libras», respondió Alistair. «Tu herencia lo cubre todo, y los ingresos restantes garantizarán el mantenimiento durante décadas». Ella cerró los ojos por un momento. Un año antes había sido invisible en ese lugar. Ahora lo estaba transformando. «¿Cuándo empezamos?», preguntó. «La semana que viene», dijo él, sonriendo. «Si la duquesa de Amberley lo aprueba». Anne se rió y lo atrajo hacia sí. «La duquesa lo aprueba», dijo ella contra sus labios, «siempre y cuando el duque prometa acompañarla en cada paso del camino». «Siempre», respondió Alice Tister, sin dudar. Se quedaron allí envueltos en la luz de la mañana, dos desconocidos que se habían encontrado en la intersección precisa entre el deber y la elección. «Edmund, estaría en paz», dijo Alice Tister por fin. El nombre no tenía ningún peso, solo reconocimiento. «Espero que sí», respondió Anne, «porque usaré el dinero que dejó por miedo para infundir valor a otras chicas». Alice Tister la abrazó con fuerza, sin necesidad de respuesta. Fuera, los jardines seguían floreciendo, y dentro de Emily Hall, el bastardo olvidado y el duque que decidió honrar el amor permanecían allí. Ya no eran tutor y pupila, ya no eran obligación y reparación. Solo Anne y Alistair, marido y mujer, compañeros iguales, hogar. Y cuando comenzaran las obras en St. Catherine's, Anne volvería a ese lugar, no como un recuerdo doloroso, sino como una promesa cumplida. No como caridad, sino como justicia, demostrando que, a veces, solo a veces, las historias de las mujeres olvidadas no terminan cuando alguien las salva, sino cuando ellas se salvan primero, y luego eligen libremente quién caminará a su lado. Y Anne sabía que esa era la mejor historia de